Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo video del fútbol de siempre. Y hoy estamos hablando del inicio del camino de Guatemala en esta CONCACAF Nations League, con ganas de poder quedarse con todo lo que ofrece este camino. Clasificaciones a la Copa América y hasta incluso también clasificación al próximo Mundial del 2026. Guatemala inicia el camino con muchísima esperanza y muchísima ilusión, totalmente motivada de lo que ha dejado la Copa Oro de este 2023, y qué mejor que iniciar este camino en casa, en Guatemala. La selección de los Chapines con toda la ilusión viajaba al estadio para poder iniciar su primer partido y su primer paso en este camino a lo que puede llegar a ser la Copa América 2024 y el Mundial del 2026. La gente, como siempre, la afición muy ilusionada desde el minuto cero, sí, haciendo cualquier cosa, totalmente alegres para poder iniciar este camino con la selección, esperando a que los Chapines arribaran en este primer encuentro en el estadio frente a El Salvador. El Doroteo Guamuch, como siempre, totalmente minado de gente, repleto, lleno, apoyando a su selección, apoyando a los Chapines, y con un himno que realmente te deja totalmente emocionado. Y los guerreros Chapines, que saltaban al campo de juego y dejaban la espera por detrás, eran Hagen, Morales, Pinto, Samayoa, Ardón, Castellanos, Sarabia, Nathaniel Méndez Lane, Galindo, Mejía y Rubín, para poder enfrentar a El Salvador en esta primera fecha y poder quedarse con las tan ansiadas 3 unidades en este Grupo A. Una selección guatemalteca que salía con todo, con el apoyo de su afición, siempre respaldándolos a darlo todo y a llegar como sea al arco del Salvador. Siempre con buen fútbol, pero muy efusivos, ya que estaban en casa y contaban con su gente. Pero más allá de eso, llegada tras llegada y de tanto insistir, aparecía ya en los primeros minutos del partido, a los 15 más precisamente, el gol de Carlos Mejía. Luego de capturar un rebote, el guatemalteco pudo impactar el balón y marcar el 1-0 para Guatemala, para traer tranquilidad en el partido a los dirigidos por Tena. Ahí está el Carballo, picó la pelota, está el primero. ¡Gol! ¡Gol de Guatemala! Carlos Anselmo, el Cuilapa Mejía, en el Doroteo lo ganamos 1-0. Sí, señor, y es por voluntad, por riñones, por talento, por táctica, pero sobre todo por la mental. Cuando nos lo creemos, lo conseguimos. Guatemala seguía insistiendo y no se conformaba con el 1-0. Seguía golpeando a El Salvador, que todavía no reaccionaba y no podía hacer pie en el partido. Y en base a esto, a los 27 minutos del encuentro, luego de una gran escapada de Nathaniel Méndez Lane por derecha, aparecía para que le marcaran penal a Guatemala, y que luego, más allá de la gran construcción colectiva y que Nathaniel Méndez Lane consiguiera ese remate desde los 12 pasos, lamentablemente no iba a poder ser gol. Rubio Rubín remataba levemente abajo y para el lado derecho del arquero, que Romero iba a terminar atajando, se iba a terminar quedando con el balón, y Guatemala, más allá de merecer ya el 2-0 en el partido, se iba a quedar con las ganas e iba a seguir ganando por tan solo un gol de diferencia. El primer tiempo finalizaba a favor de Guatemala y hasta con un penal malogrado en 1-0 para seguir derrotando a El Salvador. Comenzaba la segunda parte, comenzaba el segundo tiempo y El Salvador dejaba cada vez más espacios en los últimos metros rumbo a su arco. A partir de allí, Guatemala cada vez tenía chances más claras, pero que no podía terminar de concretar. Guatemala no podía llegar al segundo gol y las oportunidades eran cada vez más claras a la hora de terminar marcando un gol. Luego de tanto insistir,
A partir de allí, a los 77 minutos de partido, en una de las jugadas más difíciles de poder marcar el gol, Pedro Altán con Guatemala marcaban el segundo gol del partido. Gran remate con su zurda desde afuera del área, marcando por bajo y totalmente con un remate fuertísimo para poder estar 2-0 arriba de El Salvador y traer tranquilidad en el Doroteo Guamuch. Guatemala marcaba el segundo y se perfilaba para poder sumar sus primeras 3 unidades en esta CONCACAF Nations League, derrotando a El Salvador. Con ese segundo gol iba a ser final del encuentro, el de Guatemala ganando 2-0 en el Doroteo Guamuchi de local frente a El Salvador. Un triunfo importantísimo y realmente clave, no por la dificultad o el nivel de la selección que se encontraba enfrente, sino para poder sumar sus primeras 3 unidades, también que hayan sido de local, para un envío anímico importantísimo, sabiendo que pronto, en unos días, se viene la subcampeona de CONCACAF. Más allá del triunfo, alguien que no se fue del todo contento fue Luis Fernando Tena, ya que si bien destacó el gran apoyo de la gente y el gran esfuerzo del equipo, sabe y también expresó que hay mucho por mejorar en esta selección si es que realmente quiere aspirar a algo grande. Y tampoco yendo tan lejos, también si quiere derrotar a Panamá en unos días en este mismo estadio. Tiene razón, no se disfruta, ya hablamos con los jugadores, se trata de recuperar hoy, en 3 días jugaremos aquí contra Panamá, en nuestro estadio otra vez, que fue maravilloso, realmente el estadio como luce, como apoyan, lo del himno nacional, otra vez extraordinario. Creo que fue un partido muy parejo hasta que pudimos meter el primer gol, ahí pudimos manejar mejor las circunstancias. Sí hubo mucho gol y que a mí en lo personal no me gusta, a mí me gusta jugar serio, productivo, la gente se emociona también, no disculpa, se toca la pelota para llegar con más claridad al arco rival, ¿no? Siempre respetando al rival, por supuesto. Pero nuestro equipo, como siempre, se entregó, por momentos no jugamos tan bien, como fue la segunda parte del primer tiempo. Creo que el segundo tiempo fue mucho mejor, tuvimos más opciones de gol, quizás pudimos haber anotado otro gol, pero vaya, más allá de eso, creo que ganamos con justicia, muchas cosas por mejorar, y si queremos tener un buen resultado contra Panamá, tenemos que hacer un partido mucho mejor del que hicimos hoy. Es una noche agradable para el fútbol salvadoreño. Si Rubio Rubín ahora hubiera mostrado un poquito de calidad, Guatemala nos mete 7, u 8 o 9. Fuimos un desastre. Y felicidades a los guatemaltecos porque se nota que están haciendo un buen trabajo, que le han apostado bastante al proceso.